Así que dejemos abierto nuestras Biblias ahí en el capítulo 9. Vamos a estar viendo algunos versículos, no los vamos a ver todos, pero en esta mañana vamos a tratar de llegar y despejar todo este capítulo. He hablado de los atributos de Dios. Les he dicho que los atributos de Dios es el carácter de nuestro Dios, es como Él se da a conocer. En teología cristiana, esto lo saqué de internet, un atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios, dada la condición especial de Dios en que sus atributos coinciden con su ser. O sea que todo lo que nosotros veamos nos muestra quién es Dios, ¿sí? Estos atributos que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir destacando, nos muestra quién es el Dios que decimos creer, el Dios que nosotros debemos conocer. ¿Recuerdan el relato de Pablo cuando estuvo en el Areópago? Dice, he visto que ustedes son bastante religiosos, tienen altares a distintos tipos de dioses, pero tienen un altar al Dios desconocido. De ese quiero hablarles, decía Pablo, del Dios desconocido. Hablando acerca de los atributos, un hermano llamado Arthur A.W. Pink dice, escuchen por qué nosotros debemos prestar atención a lo que vamos a leer en esta mañana. Esto es como una introducción. El Dios de este siglo, el Dios de nuestra época, este hombre vivía hace tiempo, pero él ya decía esto, el Dios de este siglo ya no se parece al soberano de las Escrituras. El Dios de quien se hablan en los púlpitos, del que se habla en las escuelas dominicales, el que se menciona en la mayoría de la literatura en estos días y del que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una ficción de la imaginación humana, un invento del sentimentalismo excesivo. El predicador Paul Washer dice que el domingo es el día de la máxima idolatría en toda la tierra. ¿Por qué? Porque hay muchísimas congregaciones que se reúnen a adorar a un Dios que no conocen. Un Dios que no conocen sus atributos, entonces van a la iglesia a adorar al Dios de su imaginación, al Dios que se acomoda a su vida. Entonces, es necesario que nosotros en esta mañana meditemos sobre esto y que sea simplemente lo que intento hacer en esta mañana, porque no nos alcanzaría la vida para conocer en la dimensión de los atributos de Dios, pero la idea es poder llevarlos y guiarlos y motivarlos a que cuando lean la palabra de Dios, ustedes puedan ver a nuestro Dios en acción y así también nosotros podamos experimentar en nuestras vidas el carácter de nuestro Dios. Entonces, cada vez que nosotros abrimos la Biblia, vamos a ver que cuando habla acerca de la adoración, como nos presenta el texto de Nehemías, como han visto, dice que empezaron a adorar a Dios, y cuando alguien empieza a adorar en la Biblia, empieza a manifestar sus atributos. Ejemplo, el Salmo 7, 17, escuchen lo que dice, para darles ejemplo un poquito de lo que son los atributos. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. O sea, estamos dando a conocer la justicia de Dios y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo 107.1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. O sea, uno de sus atributos es que Él es bueno. ¿Se entiende ahora qué es un atributo, qué es el carácter de Dios? Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos delante de Dios y empezamos a conocer sus atributos, empezamos a ver sus atributos, nosotros vamos a ser guiados a una verdadera adoración, como estaba sucediendo en el contexto de Nehemías 9. Entonces, con esto en mente como introducción, vamos a entrar al capítulo 9.
He titulado este sermón Conociendo el carácter de Dios. Vamos al versículo 1 entonces. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado de la descendencia de Israel de los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Eso ya lo hemos visto el domingo pasado. Estos hombres que se habían reunido estaban en una actitud, en ese lugar de arrepentimiento, una actitud de haber entendido su pecado, y ahora ese entender su pecado los estaba llevando a adorar a Dios. Versículo 4 dice que luego se levantaron sobre la grada de los levitas ciertos hombres y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, y ahí los nombra de nuevo, dice, ¿qué es lo que dijeron estos en voz alta? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Entonces, el corazón de este pueblo estaba en una actitud de adoración, de alabanza a este Dios. Y cuando un Dios es adorado, debe ser adorado conforme su carácter. Entonces, vamos a empezar a ver algunos de los atributos que muestran ahí, o por lo menos de los que en la meditación me llevó a mostrar o a ver estos atributos. Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros, tanto niños y jóvenes, entendamos que la palabra de Dios habla acerca de Dios. Dios se da a conocer así como oraba por medio de su palabra. Muchas veces no es la humanidad, las predicaciones de hoy en día son tan humanistas que a veces venimos a la congregación pensando a ver qué Dios tendrá para mí. No, lo mejor que puede tener Dios para vos es que se te dé a conocer, es que lo puedas ver. Entonces no veas a Dios como el mago de la lámpara maravillosa, no veas a Dios como alguien que se va a acomodar a tus deseos. Tenés que ver a Dios tal cual Él es. Entonces la palabra de Dios quiere mostrarnos a Dios, quiere mostrarnos a Él. Entonces vamos a ver ahora en el versículo 6 a un Dios poderoso. Uno de sus atributos es que Dios es poderoso. Nehemías 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Él es el Dios todopoderoso. Pregunta, ¿quién puede hacer los cielos? ¿Quién puede hacer las estrellas? ¿Quién puede hacer todas las cosas que nosotros vemos? Solamente Dios. No hay otro Dios, no hay otro que pueda hacer esto. Solo Dios es tan poderoso que ha podido crear todas las cosas, y no solamente las ha creado por crearlas, sino que Él por medio de su creación se ha dado a conocer, como veíamos el sábado pasado. Entonces que nadie tiene excusa de decir que Dios no existe. Y ninguno de nosotros puede decir que Dios no es poderoso. Nosotros debemos contemplar a nuestro Dios en su poderío, y entonces muchas veces, como cantamos, decíamos hoy cuando cantábamos, no temeré. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces nosotros debemos ser inclinados a ver a este Dios todopoderoso que se ha dado a conocer, su poderío, su fuerza, se ha dado a conocer por todo lo creado, por todo lo creado. Eso dice en Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, escuchen esto por favor, las cosas invisibles de Él,
su eterno poder. ¿Qué decía? Desde la eternidad hasta la eternidad. Su eterno poder, su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es un Dios de poder y se ha dado a conocer. Él no juega a las escondidas, Él quiere que veamos su poder y la vamos a ver por medio de toda la creación. Es un despliegue del poder de nuestro Dios. Cada cosa que es creada es uno de sus atributos de poder ver nosotros el poder de nuestro Dios. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo un Dios poderoso puede hacer todas estas cosas. Y a ese Dios es al que servimos, hermanos. Sigamos, versículo 7 de Nehemías, dice: tú eres, oh Jehová, todavía viendo el poder de Dios, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Y eso qué tiene que ver con el poder de Dios? Porque pareciera que es un relato como Dios elige y todo. Aunque no parezca, hermanos, estos pasajes inclusive hablan del poder y la sabiduría de Dios. Escuchen, dice que Él hizo pacto con Abraham, que Él iba a dar a su descendencia una tierra. Pero ¿saben qué? Que cuando se estaba haciendo esta promesa, Sara y Abraham eran viejos, eran ya ancianos. ¿Y saben algo más? Había otro impedimento. Sara era estéril. Sara era estéril. En Génesis 18:10 en adelante, hasta el 14 dice así: entonces dijo, escuchen este pacto que Dios hizo con Abraham en ese momento. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara no podía tener hijos. Sara ya era vieja. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea que otro impedimento más. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, siendo Abraham también ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y acá se muestra el poder de Dios. Versículo 14. Hablando Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Solamente un Dios poderoso puede hacer que la matriz de una mujer sea dada vuelta y pueda concebir un hijo. Solamente un Dios poderoso puede hacer que una mujer siendo vieja pueda concebir. Solamente un Dios poderoso puede hacer de uno una nación grande. Solamente un Dios todopoderoso. Ese es el Dios de poder. Ahora vamos a ver otro atributo de nuestro Dios, un Dios que se compadece, un Dios compasivo. Versículo 9 dice,
y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oísteis el clamor de ellos en el mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Hermanos, solo un Dios compasivo es el que ve la aflicción y viene en su rescate. Y no solamente que viene en el rescate de este pueblo oprimido, sino que también derrota a sus enemigos, a sus opresores. Y no solamente que derrota a sus opresores, sino que abre el camino y les alumbra el camino por donde debían ir. No es que solamente los rescató y bueno, ahora siendo libres manéjense como puedan. Solamente un Dios compasivo puede hacer todo el plan completo. Él los rescata, Él los guía, Él les abre el camino, y de esa misma forma el Señor ha sido compasivo para con nosotros. Él nos ha rescatado, Él nos ha transformado, Él nos ha abierto el camino y Él nos guía por senderos de justicia en estos días. Solamente un Dios compasivo puede hacer eso. Veamos ahora a un Dios proveedor, un Dios que provee la necesidad de sus hijos, de su pueblo. Versículo 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Es un Dios que provee y todavía sigue proveyendo, no solamente de cosas del hambre o de sed. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo o un jefe para volver a su servidumbre. Este Dios proveedor que proveía las cosas necesarias para el alimento, como el pan, como el agua para su sed, no solamente les proveyó de esas cosas, sino incluso, hermanos, en el momento de su rebelión contra el Señor, en el momento de que este pueblo no quería escuchar, había endurecido su corazón, había endurecido sus oídos, no quisieron escuchar la voz de su Dios, aquel que los había sacado de Egipto. Dios les provee también de perdón. Sigue el relato, dice, para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas. Tú eres Dios que perdonas. Aún en su rebeldía tú les vas a proveer de perdón. Él les había dado este carácter, estaba desplazando su carácter a este pueblo que era un Dios que perdonas. Entonces ahí podemos ver a un Dios perdonador. Y después también dice que Él era clemente. O sea, veamos esos atributos que va enumerando ahí. Es un Dios que perdona, o sea, es un Dios perdonador, es un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, o sea que también es un Dios que no abandona. Uno y otro.
mostrando quién es nuestro Dios. Se dan cuenta que en una completa adoración, cuando alguien es inclinado a adorar desde la posición de pecador, va a poder ver mejor el destello de la grandeza de nuestro Dios, y eso es lo que este pueblo estaba haciendo en ese momento. En ese momento estaban en una actitud de arrepentimiento, y en esta oración está dando a conocer los atributos de nuestro Dios. Sigamos. Veamos a nuestro Dios sustentador. Versículo 21. Dice, lo sustentaste 40 años en el desierto, y eso lo vimos el domingo pasado. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. El Señor es el que sustenta nuestras vidas. El Señor es el que sustenta todas las cosas, y Él es el que nos va a sustentar desde que hemos venido a Cristo hasta que nos vamos a ir a su presencia. Él va a sustentar todas nuestras cosas. Entonces, no debemos tampoco tener temor. No debemos ver nuestra miseria sabiendo que Él es nuestro sustentador. Él nos va a dar y nada nos va a faltar, como decíamos el domingo pasado, pero hoy voy a citar otro pasaje. Isaías 41:10. El profeta dice de esta forma, hablando de Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que necesites yo te daré, porque yo estoy contigo. Ese es nuestro Dios. El Señor Jesús de la misma forma prometió y dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Y cuando pasamos pruebas y parece que Él no está, Él está ahí. Por eso pueden resistir la prueba, porque de otra forma no podrían salir. Y si hoy están acá, como compartía nuestro hermano Bruno hoy, a pesar de la semana que hemos tenido pruebas, dificultades y todo, ¿saben por qué están acá? Porque el Señor los sustentó. Porque el Señor estuvo ahí. Porque el Señor, cuando caemos en un pozo, en el pozo está ahí para sacarnos. El Señor siempre está para sustentarnos. Entonces, recuerden esto, hermanos, lo que estoy hablando acerca de los atributos de Dios no es para que ustedes se vayan con un intelecto de decir, bueno, conozco un poco de los atributos de Dios. No, para que ustedes sepan distinguir en la vida cotidiana que los atributos de Dios se hacen visibles en nuestras vidas. Veamos entonces también a un Dios fiel. O alguien que es fiel es aquel que promete y cumple. Dios es fiel. Versículo 23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Nosotros conocemos esa historia. Hoy mismo estuvimos leyendo en Hechos cuando Esteban está dando a conocer todo ese proceso en el cual Dios los había sacado, Dios había llamado a Moisés, los llevó a la tierra prometida, y este pueblo se rebelaba contra su Creador, y eso lo han leído ustedes una y otra vez. Y el jueves les decía, guarda con sus corazones y sus pensamientos cuando leen estos versículos, que este pueblo endureció su corazón. Dios les hacía maravillas y este pueblo no quería escuchar. Dios los llamaba y cerraban sus oídos. Y podemos nosotros decir, qué pueblo terco. Hermanos, si bien nosotros no somos judíos, pero ¿saben en qué nos parecemos? En que somos hombres igual que ellos. Nosotros estamos hechos de la misma forma que ellos. Nosotros tenemos en nuestra carne los mismos sentimientos y deseos que ellos tenían. Entonces, si ellos no atendieron su voz, no atendieron al consejo de Dios, nosotros podemos caer de la misma forma. Entonces no pensemos cuando leemos esos pasajes, ¿cómo puede ser que estos hombres no podían ser fieles a Dios si Dios les estaba mostrando su maravilla? ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos ser fieles si Él nos ha mostrado a nuestro Señor Jesucristo?
Entonces nosotros debemos escudriñar nuestros corazones y decir: Señor, no permitas que endurezca mi corazón, no permitas que cierre mis oídos a tu palabra, porque si este pueblo lo hizo al ver todas las maravillas, yo también puedo hacerlo, porque estoy hecho de la misma forma que ellos. Eso nos va a ayudar a depender de nuestro Dios, eso nos va a ayudar a agarrarnos de nuestro Dios, estar presentes ahí sabiendo que a pesar de las cosas, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que este pueblo lo rechazaba, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa porque les hizo entrar en esa tierra que Él les había prometido. Entonces Dios es fiel, Él cumple su promesa a pesar de nosotros. ¿Y qué de nosotros? ¿Esto quedó en la historia? No, hermanos. Dios va a cumplir también su promesa. Dios le prometió a este pueblo entrar en la tierra prometida. ¿Y saben qué nos prometió nuestro Señor Jesucristo a nosotros? Hoy también cantábamos: hay un lugar donde mi alma podrá descansar. Hay un lugar que el Señor prometió estar con nosotros. Hay un lugar donde donde Jesucristo vendrá a buscarnos y nos llevará con Él. Una tierra celestial, un lugar celestial donde Él prometió. Y si Él es fiel en el Antiguo Testamento, Él va a seguir siendo fiel en el Nuevo Testamento, porque Él no miente y Dios siempre fue el mismo. En Juan 14, hermanos, Juan 14 son palabras de nuestro Señor Jesucristo, así como cuando Abraham habló con Dios y le dice: yo te daré descendencia y yo haré que tus descendientes posean una tierra donde fluye leche y miel. Así también nuestro Señor Jesucristo nos dice esto: no se turbe vuestro corazón. Capítulo 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, hermanos, esto es para cada uno de ustedes, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Dios es fiel, Él va a cumplir su promesa. Y si has creído en Dios, has creído en Cristo, y si has creído en Cristo, estás con sus promesas. Dios te ha dado su promesa. Y si todavía pensás que el Señor es alguien que no va a cumplir su promesa, ahora debes saber que Dios es fiel. Por eso es que sus atributos nos muestran a Él para que podamos descansar en Él. Dios es fiel. Pero también tenemos que conocer, así como Dios es fiel, bondadoso, compasivo, tardo en ira, misericordia, lleno de misericordia y bondad, también es un Dios de ira. Veamos uno de los atributos que muchas veces no queremos ver, muchas veces no quieren anunciarlo ni predicarlo porque parece que ese no es nuestro Dios. Pero también uno de los atributos de Dios, una de las características de nuestro Dios es que es un Dios de ira. Versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Es un Dios que fue provocado a ira, y en su ira, versículo 27 dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Dios también es un Dios que se aira contra el pecado, contra la rebelión de su pueblo, y Dios va a manifestar a través de su ira, a través de sus juicios, va a manifestar su ira.
La ira de Dios no solo figura en el Antiguo Testamento, hermanos, la ira de Dios también es claro en el Nuevo Testamento. Así como Dios es fiel en el Antiguo Testamento, también es fiel en el Nuevo. Así como Dios es un Dios de ira en el Antiguo Testamento, también va a manifestar su ira en el momento que Él lo precise. Entonces dice ahí en Apocalipsis, por ejemplo, para que vean que Apocalipsis es en el Nuevo Testamento y el apóstol Juan en su revelación escribe acerca de la ira de Dios. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 1 dice, si ustedes leen el capítulo completo, ustedes van a ver la manifestación de la ira de Dios. Pero solamente voy a leer este versículo, dice, oí, hablando el apóstol Juan en su revelación, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y escuchen lo que decía esa voz, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios también se hace visible en la palabra, en su palabra, y es también uno de sus atributos. Es por eso que si se va a manifestar la ira de Dios, es por eso que muchas veces nosotros podemos decir a todos los que están oyendo, aquellos que todavía no han puesto su confianza en Cristo, huyan de la ira venidera, porque la ira de Dios se va a manifestar. Y si Dios dice que la ira de Dios va a manifestarse ante la humanidad, créanlo, lo va a hacer. Así como les dije que el Señor va a venir a buscar en su fidelidad a aquellos que creyeron en Él, los va a venir a buscar, pero también deben creer que aquellos que no confiaron en Dios, la ira de Dios está sobre ellos y se ha de manifestar la ira de Dios. Entonces, si todavía eres un incrédulo, si todavía eres aquel que está titubeando si creer en este Dios o no, yo te digo, te doy el mejor consejo que puedo darte, cree en Dios y cree también en Jesús. Cree en Jesús, porque la ira venidera viene. Huí de la ira venidera. Y por ahí puedes preguntar, ¿pero cómo huyo de la ira venidera? ¿A dónde puedo irme de la ira venidera? Porque si te vas debajo de las montañas, va a llegarte igual. Si te irías en las profundidades del mar, la ira también te va a llegar, porque en todos esos lugares van a comprobar la ira de Dios. Entonces, ¿dónde puedo huir de la ira venidera? ¿Cómo puedo huir de la ira venidera? Huyendo a los pies de Jesús, huyendo a los pies de Cristo. En Primera de Tesalonicenses 1:10, escuchen lo que dice. Cuando el Señor se manifieste, dice ahí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, escuchen por favor, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira preparada para los últimos tiempos. Hay una ira de Dios preparada para todo pecador. Hay una ira preparada para los juicios que Dios va a hacer en la tierra. Pero la única forma de huir de esa ira venidera es por medio de Jesús, quien nos puede librar de esa ira. Otro de los atributos que podemos ver ahí en esos versículos es que Dios es clemente y misericordioso. Versículos 31. Dice, mas por tus muchas misericordias, es un Dios de mucha misericordia, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Nuestro Dios es clemente. Y escuchen, gente, por favor, jóvenes, niños, si no han sido consumidos hasta ahora, es porque Dios es clemente y misericordioso y los llama a que se arrepientan de sus pecados y puedan creer en Él. Nuestro Dios es clemente y misericordioso. Afirma su palabra. Versículo 32 también dice que va a mostrarnos otros más de sus atributos. Ahora pues, Dios nuestro, ahora va a decir que Dios, dice ahí, Dios grande, fuerte, temible. Ese es nuestro Dios.
Dios grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Nuestro Dios es clemente, misericordioso, es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios temible. Otras descripciones de nuestro Dios. También podemos ver en los relatos que Dios es justo. La palabra justo es, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, se traduce como recto. Dios es justo. Vayamos al versículo 33. Pero tú eres justo, hablando de Dios, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con los que les amonestabas. Tú eres fiel. Ellos estaban entendiendo que si estaban ahora en esa condición, no es que Dios era injusto con las cosas que estaban haciendo ese pueblo. Ellos reconocían que Dios había actuado rectamente. ¿Por qué? Porque si estamos en esta condición es porque nosotros pecamos. No porque Dios quiera, sino porque nosotros pecamos. Dios nunca va a actuar de una forma injusta sobre nuestras vidas. Posiblemente nuestros sentimientos, posiblemente nuestras emociones en ciertos momentos de nuestra vida, en ciertos momentos de crisis, podamos decir como los incrédulos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios que te deja pasar por estas cosas? Nuestro Dios no es injusto. Él sabe por qué y para qué todas las cosas. Entonces, Salmo 119, también lo hemos leído, el versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a su fidelidad, conforme a sus justos juicios, el Señor lo estaba afligiendo, porque solamente Dios conoce sus propósitos. Dios sabe que muchas veces somos afligidos por nuestro propio pecado y es mejor que el Señor nos aflija para no dejarnos en ese lugar y poder reconocer nuestro pecado. Un hermano dice que al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que es correcto, lo que debe hacerse y en forma consistente, sin parcialidad ni perjuicios. Él va a hacer lo que tiene que hacer y a su debido tiempo. Él va a hacer y Él va a actuar en una forma justa con cada uno de nosotros. Conclusión. Posiblemente ustedes hayan podido detectar muchos más atributos y podríamos estar toda la tarde, todos los días de nuestra vida, pero es una tarea de cada uno de nosotros. Les he traído algunos de los atributos para poder animarnos los unos a los otros, de que podamos ver a este Dios que se da a conocer, hermanos. Es importantísimo conocer el carácter de nuestro Dios. Porque el conocer, hermanos, ¿saben qué? El conocer el carácter de nuestro Dios va a estimular nuestra alma, va a estimular nuestro ser interior y va a incrementar nuestra dirección en la adoración. Vamos a poder adorar realmente a quien realmente debe ser adorado. No vamos a adorar a nuestra imaginación, no vamos a adorar a un Dios que se acomoda a nosotros. Vamos a adorar a Dios sabiendo quién es Él. Sabiendo quién es Él. Hermanos, ¿saben por qué están acá? Porque Dios quiere que lo adoren.
pero no quiere que lo adoren conforme a sus propios pensamientos o a sus propias inclinaciones o a sus propios deseos. Él quiere que lo adoren como Él merece ser adorado. Y no solamente Él nos va a estimular y va a darnos la dirección para nuestra adoración. Este pueblo, reconociendo su pecado, empezó a adorar. Pero a pesar de, en ese momento de adorar, empezaron a orar. O sea que también el conocer el carácter de nuestro Dios va a direccionar nuestras oraciones, porque vamos a orar conforme a su voluntad, vamos a orar conforme a su carácter, no con nuestro egoísmo, no es con nuestro orgullo, no con lo que nosotros, porque si oramos de esa forma vamos a estar orando como el fariseo que oraba consigo mismo. No oraba a Dios. Él oraba consigo mismo, viéndose diferente a los demás. Oh Dios, dice, pero la Biblia no dice que oraba a Dios. Él nombraba a Dios, pero no oraba a Dios. Porque no daba a conocer sus atributos, sino su propia bondad, su propia sabiduría. Oh Señor, gracias por no hacerme como estos. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago... Todo era Él. Eso no es una adoración, ni siquiera una oración a Dios. Pero el otro sí reconocía los atributos de Dios. Él sí pedía misericordia, clemencia, perdón. Él estaba orando conforme lo que Dios es. Él estaba dando a conocer en su oración, tú Dios eres así. Ten misericordia de mí, ten piedad de este pobre pecador. Él sí daba a conocer el atributo de su Dios, dando a conocer su humanidad. Dando a conocer su humanidad. Entonces, no solamente el conocer el carácter de nuestro Dios nos va a ayudar a la verdadera adoración, sino también nos va a guiar a la verdadera oración. Nos va a guiar en todos los caminos espirituales que nosotros tengamos. El conocer el carácter de nuestro Dios nos va a ayudar no solamente a vivir conforme a su voluntad en la congregación, porque acá adentro, muchas veces he dicho, acá adentro es fácil ser cristiano, pero ahí afuera nosotros necesitamos reflejar el carácter de nuestro Dios. El conocer el carácter de nuestro Dios a través de su palabra va a hacer que nosotros reflejemos su carácter allá afuera. Vamos a poder dar a conocer su carácter, pero ninguno de nosotros va a poder dar algo que no conoce. Por eso es necesario conocer a nuestro Dios. El pastor Paul Washer decía, cuando un pastor le dice, ¿por qué no vienes a hablar a nuestra iglesia? Ven a hablar sobre esto a nuestra iglesia. Y el pastor le dice, no, yo no quiero ir porque puedo dividir tu iglesia. Pero ¿cómo puede ser que vas a dividir mi iglesia si vas a hablar acerca de Dios? Lo que pasa es que la gente no quiere escuchar hablar del Dios que conocemos, del Dios, del verdadero Dios. Cuando Él empieza a manifestar sus atributos, cuando yo empiezo a decir que Dios es un Dios justo, un Dios que castigará el pecado, un Dios de ira, la gente no va a querer escuchar, porque van a decir, ese no es nuestro Dios. Y muchas veces pasa eso. Pero Dios es Dios conforme a lo que Él es. Entonces, conocer a nuestro Dios, hermanos, va a hacer que nosotros vivamos aún mejor para la gloria de nuestro Dios. Y ya no estaremos adorando ni orando a un Dios de nuestra imaginación. Hermanos, el conocer a Dios tiene un sinfín de beneficios para nuestras almas, para nuestra vida práctica en el cotidiano vivir. Y hermanos, no les estoy animando solamente a que ustedes, no, el hermano nos está diciendo que leamos la Biblia y que conozcamos a Dios. No, eso lo tienen que hacer. O sea, eso es su deber. Eso lo tiene que hacer porque uno que ha nacido de nuevo anhela la leche materna. Y si quiere madurar, debe leer la palabra de Dios. Lo tenemos que hacer, no porque se lo digamos. Tienen que hacerlo porque lo necesitan. Esta es la fuente de su vida. Es la fuente de lo que Dios ha dado para que nosotros podamos conocerle a Él. Entonces no es que solamente yo estoy diciendo, el hermano quiere que leamos la Biblia. No, eso lo tienen que hacer. Lo que les estoy animando en esta mañana, y así también quiero que ustedes me puedan animar, es que cuando nosotros, a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, debemos experimentar al Dios de las Escrituras.
porque si no simplemente va a ser un cuento, una literatura, un Dios que dice se manifiesta ahí, pero sin embargo este pueblo que está adorando, este pueblo que está arrepentido de sus pecados, este pueblo que está manifestando los atributos de Dios, ¿saben por qué lo están haciendo? Porque estaban experimentando la clemencia, la misericordia, la bondad, el rescate. A pesar de sus pecados, Dios se mantenía fiel. Ellos lo estaban experimentando, hermanos. Nadie se los estaba contando. Entonces nosotros debemos experimentar los atributos de Dios. ¿Cómo puedo decirlo? Nosotros debemos poderlo ver, debe ser algo palpable en nuestras vidas, para que no sea un cuento, para que nosotros cuando contemos y hablemos de nuestro Dios sepamos que el que les da la vida es el Dios Todopoderoso, y si tienen comida es aquel Dios proveedor, y si todavía tienen perdón para sus pecados es porque Dios es tardo para la ira y grande en su misericordia, que Dios perdona la iniquidad de su pueblo. Entonces, lo que estoy tratando de hacer en estos pocos pasajes acerca de los atributos de Dios es que nosotros podamos experimentar y vivir y palpar con nuestros ojos a nuestro Dios, creador de todas las cosas. Y cuando vemos la lluvia, digamos, gloria a Dios, porque Dios es poderoso y manda la lluvia según sus propósitos. Cuando veamos las ballenas, digamos, wow, cuán grande es mi Dios, que un ser tan semejante puede salir incluso del agua para saltar. Intenten ustedes saltar como la ballena, no van a poder. La grandeza de nuestro Dios se hace manifiesto por medio de lo creado. Escuchen, muchos de nosotros cuando suena el retumbar de una tormenta, de un rayo, de un relámpago, y suena fuerte, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Ese es nuestro Dios. Y debemos nosotros, hermanos, gozarnos y deleitarnos, estar atentos. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Eso es poder mirar en el reino de Dios, el poder estar atento, que todos los días el Señor me levanta, el Señor me sustenta, el Señor me perdona, el Señor en su misericordia renueva todos los días. El Señor es clemente, el Señor es esto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender a vivir. La iglesia, el congregarnos, es la continuidad de la adoración, de la alabanza, de la oración que hacemos todos los días. No venimos a la iglesia a adorar, venimos a continuar adorando. No venimos a la iglesia a estar con Dios, venimos a la iglesia para estar con hermanos porque Dios está con nosotros. No venimos a la iglesia a orar, porque, escuchen, nosotros podemos orar acá, pero ¿y en sus casas? Entonces, si en nuestras casas tenemos intimidad, esa intimidad nos va a conducir a congregarnos, porque es la cita que Dios nos ha dado. Él nos ha dicho, congréguense, estén entre hermanos, congréguense para que juntos puedan alabar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, la verdadera adoración no se va a dar solamente en un lugar donde estemos congregados. La verdadera adoración es de entender en nuestros corazones quiénes somos, nuestra humanidad, que no se trata de nosotros, se trata de nuestro Dios, creador de todas las cosas. De Él se trata, hermanos. Y quiero hacer estas preguntas que hace un hermano y para animarles aún para seguir conociendo a nuestro Dios. Y ya termino. Un hermano pregunta, ¿para qué fuimos hechos? Y responde, para conocer a Dios. ¿Qué objetivo debemos establecer en nuestra vida? Jóvenes, grandes, escuchen esto. Cuando te propones algo, ¿en qué estás pensando? No, yo me voy a proponer hacer tal cosa, voy a tal cosa. Todo el tiempo estamos pensando en proyectos, en hacer esto, en hacer aquello. Independientemente, cada uno se proyecta algo. El hermano pregunta, dice, ¿qué objetivo debemos establecer en nuestra vida? O sea, ¿está mal que hagamos proyectos, que hagamos esto? No. Pero uno de los principales objetivos de nuestra vida, dice este hermano, ¿qué objetivo debemos establecer en nuestra vida? Conocer a Dios.
conocer a Dios. Y si en tus planes, en tus proyectos, en tus planear cosas, no está conocer a Dios, eso es lo primero que debería estar. Entonces, conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna que da Jesús? Dice el hermano, el conocimiento de Dios. Y cita el pasaje de Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dios quiere que lo conozcamos, Dios se ha dado a conocer y nosotros debemos tener ese corazón de querer conocer a nuestro Dios. ¿Qué es, dice este hermano, qué es lo mejor de la vida? Tener más gozo y más contentamiento. ¿Eso es lo mejor que podemos tener en la vida? No, dice el hermano, lo mejor que podés tener en esta vida es conocer a Dios. Conocer a Dios. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo conozcan. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo entiendan, pero según lo que Él manifiesta de Él, no según nuestros pensamientos. Y escuchen algo más, dice este hermano, una vez que tomamos conciencia que la prioridad de nuestras vidas es la prioridad de estar aquí en la tierra, que es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida ocuparán el lugar que verdaderamente les corresponde. A veces ponemos primero nuestros problemas, a veces primero ponemos nuestras dificultades, a veces primero ponemos nuestras necesidades, cuando primero debe estar el conocer a Dios. Cuando tomamos conciencia que la prioridad por la cual estamos en la tierra es para conocer a Dios, todo lo demás empezará a ser no necesario. Lo que necesitamos es conocer a Dios. Sus atributos nos muestran, hermanos, al único Dios verdadero que merece ser adorado. Y otro hermano dice esto: lo que hace que la vida valga la pena es tener un gran objetivo. Si vos querés propósito para tu vida que valga la pena, tiene que ser un gran objetivo, si no, ¿para qué? Un gran objetivo, algo que cautive nuestra imaginación y sostenga nuestra lealtad. Y esto, dice el hermano, y esto el cristiano lo tiene más que nadie, pues ¿qué meta más alta que se puede tener con más exaltación y mayor compromiso que conocer a Dios? ¿Quieres un gran objetivo? ¿Quieres un gran proyecto? Conocer a Dios. Ese debe ser nuestra meta. Y todos estos atributos, hermanos, por la gracia y misericordia y sabiduría de Dios, todos estos atributos, a medida que los vayan viendo en el Antiguo Testamento, también se van a hacer visibles en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesucristo, vino, este Dios todopoderoso, este Dios exaltado, este Dios se hizo hombre. Y en Él nosotros vamos a ver manifestado también cada uno de sus atributos. Estaría muy bueno nosotros poder ver lo similar que la manifestación en el Antiguo Testamento se hacen visibles también en la persona de Cristo. Todos estos atributos que hemos podido ver se hacen visibles y se hacen evidentes en la persona de Cristo. Por eso cuando en Juan dice que en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno, atributos de gracia y verdad.
Y lo vimos que Él estaba. Y en Colosenses 1:15 dice que Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y saben qué? Ese Cristo fue el que nos rescató. Ese Cristo que muestra todos los atributos de nuestro Dios, ese es el que nos rescató. Hermanos, estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo es lo mejor que podemos hacer. Estar en las manos de este que despliega sus atributos, de este Dios todopoderoso que hace todas las cosas, que para Él no hay nada imposible, es mejor. Y es lo que debe también motivar a aquellos que todavía están sin Cristo. Ahora ustedes van a entender que todos esos atributos, que todas esas promesas se las ha dado a todo aquel que ha creído en Cristo. O sea que si no has puesto tu confianza en Cristo, no lo tienes nada. No tienes nada. Las promesas de Dios no son tuyas. Las promesas, la fidelidad de Dios no te pertenecen porque no estás en Cristo. Lo que sí te pertenece, lo que sí puedes abrazar, el llamado que Dios hace: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y todas las promesas, toda su fidelidad, toda su bondad, toda su misericordia serán tuyas. Es por eso que este Dios se hace visible, por medio del Evangelio también. Porque entendiendo el Evangelio podemos ver la gran misericordia, la gran gracia, la gran bondad que ha tenido Dios para con nosotros. Entonces, hermanos, la Biblia da a conocer a nuestro Dios, da a conocer lo insignificante del hombre, para que adoren al Dios Todopoderoso, al único Dios grande, fuerte y temible. Así que nuestros corazones, hermanos, sean guiados a la verdadera adoración, a conocer a nuestro Dios, que nuestros corazones estén inclinados a poder proyectar una nueva visión, de decir: yo quiero conocer a mi Dios, quiero relacionarme con mi Dios, quiero poder ver en mi cotidiano vivir a mi Dios. Y lo van a poder hacer si están pendientes y velando todos los días. Y eso es lo mejor que pueden recibir. Hermanos, no nos centremos en nosotros mismos. No nos creamos el centro del universo, que todo pasa por lo que nos pasa a nosotros. No, nuestra existencia en la tierra es nada en comparación de la eternidad. Entonces, no perdamos el tiempo centrándonos en nosotros. ¿Por qué y para qué me pasan estas cosas? ¿Dónde está mi Dios? Dios se está dando a conocer. Entonces, adoremos al Dios que se da a conocer. Job, él dice: de a oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y saben cuándo vio? Cuando se les abrió los ojos, cuando Dios se dio a conocer. Ahora escúchame tú a mí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo estaba firmando las estrellas? ¿Dónde estabas cuando yo estaba creando todas las cosas? ¿Dónde estabas? Se hizo tan chiquito que lo único que pudo hacer es glorificar a este Dios todopoderoso. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Que Dios habla a nuestras vidas y que realmente nosotros podamos escuchar no solamente con nuestros oídos, sino con nuestra alma. Y seamos guiados a eso, a conocer a nuestro Dios, porque cuando conozcamos a nuestro Dios aún más, yo les aseguro, hermanos, sus oraciones van a cambiar. Su forma de adorar va a cambiar. Porque ya no va a depender del hombre, no va a depender de instrumentos, no va a depender de un lugar, sino va a depender de un corazón que está dispuesto. Esa es la verdadera adoración. Conocer a nuestro Dios es lo mejor que podemos hacer. Y su palabra, la Biblia, nos los muestra.